De camino a una reunión familiar, mi esposo palideció y susurró, «Da la vuelta ya». Me quedé atónita. ¿Por qué? Date la vuelta, por favor. Confié en él y nos salvó. Cuando descubrí por qué, nunca volví a ver a mis padres de la misma manera. El plan era simple. Salgo temprano. Refrigerios en el asiento trasero. Café adelante. Conduzco unas horas. Cruzo a Canadá. Abrazo a gente que hacía tiempo que no veía y finjo disfrutar de una ensalada de papa. Iba a ser normal. Casi aburrido. Que, sinceramente, era el objetivo. Yo conducía. Siempre lo hago. Sobre todo porque odio que mi marido frenee en el último segundo. Y también porque el mareo es uno de mis muchos talentos. Los niños estaban semiconscientes en el asiento trasero. Medio viendo dibujos animados y medio discutiendo sobre líneas invisibles dibujadas en los cojines del asiento. Los tres, de 5, 7 y 10 años. Un pequeño caos con almohadas cervicales a juego. Estuvo bien. No mágico, no miserable, simplemente bien. Hasta que lo dijo. Date la vuelta ahora. Al principio no reaccioné, o sí, pero no de verdad. Me reí o sonreí con sorna. Uno de esos reflejos que tienes cuando crees que alguien está bromeando, pero no es lo suficientemente gracioso como para merecer una carcajada. ¿Por qué?, pregunté. No respondió de inmediato. Simplemente miró al frente y dijo, por favor, date la vuelta. Fue entonces cuando supe que no era broma. Mi marido no entra en pánico. Su estado natural es calma y, a veces, cansancio. Lo he visto pasar un incendio en la cocina con menos tensión. Así que tomé la salida. La última antes de la frontera. Se desvió suavemente como si la carretera misma me ofreciera una segunda oportunidad. En cuanto salimos de la autopista, su cuerpo se relajó. No del todo, solo lo suficiente para que fuera evidente que se había estado preparando para algo. De acuerdo, dije. ¿Quieres decirme qué pasa ahora? Negó con la cabeza. Simplemente conduce. ¿A dónde? No sé, a cualquier parte menos allí. Los niños empezaban a darse cuenta. ¿Vamos en dirección contraria?, preguntó mi mediano. Olvidamos algo, dije automáticamente. ¿Qué? Te lo cuento luego. El más pequeño intervino. ¿Son bocadillos? No respondí. Mi esposo no volvió a hablar durante un buen rato. Condujimos en silencio. 20 minutos. Quizás más. Solo kilómetros de árboles y una culpa que me aprieta la nuca. Luego dijo que tomara la siguiente salida. No llevaba a ninguna parte. Un camino de acceso estrecho, sin señal alguna y sin ningún propósito real. Uno de esos lugares que solo encuentras cuando estás perdido o a punto de estarlo. Me detuve. Se desabrochó el cinturón. Quédate aquí. Salió y caminó hacia la parte trasera del coche. No podía ver nada desde donde estaba, así que me quedé sentado esperando. Me sudaban las manos. El corazón me latía de forma extraña. Rápido y pesado, como si supiera algo que yo desconocía. Después de un minuto, el maletero se cerró. Volvió a mi ventana. ¿Puedes salir? ¿Por qué? Necesito que lo veas. No parecía enojado ni asustado. Solo cansado y muy, muy seguro. Salí. Me acompañó hasta la parte trasera del coche y abrió el maletero. No dijo nada. Solo señaló. Miré y luego olvidé cómo respirar. No tenía miedo. Todavía no. El miedo seguía su camino. Lo que sentí en ese momento fue algo más lento, más pesado, como si me desplomara en el suelo de mi propia vida. No lo toqué. No lo necesitaba. Solo sabía que estábamos a una mala decisión de perderlo todo. Lo curioso es que, de hecho, creía que yo era el responsable de la familia. No es responsable, paga sus impuestos y usa protector solar. Aunque sí, esos dos. Pero en el sentido de que pensé que podría ser estable.
La que no explotó, ni desapareció, ni mintió por diversión. La que lo intentó. La que ofreció ayuda cuando pudo permitírselo. Y límites cuando no podía. Pero mirando atrás ahora, quiero decir, mirándolo bien, puedo ver que ser la responsable en mi familia era como ser la conductora designada en un derbi de demolición. No querían ayuda. Querían protección, y se la di durante años. Empezó cuando era niño. Mis padres eran de los que creían que vivir bien era cuestión de imagen. No de dinero. De imagen. Si aparentas éxito, si pareces generoso, si tus luces navideñas estaban rectas y tu refrigerador tenía 5 tipos de mostaza, entonces eso significaba que te iba bien. No importaba si las tarjetas de crédito estaban al límite o si nos cortaron el gas ese invierno. Nos iba bien. Ese era el guión. Cíñete a él o te reescribirán. Tuvimos años de tensión. Recuerdo que cenábamos cereales y que uno de mis padres, o el otro, de repente trabajaba hasta tarde casi todas las noches. Lo que luego me di cuenta era un símbolo de que no queríamos que supieras que no podíamos permitirnos comprar cosas. Pero también tuvimos años en los que teníamos mucho dinero. Coche nuevo, televisor nuevo, muebles de patio nuevos, que nadie usaba. El dinero iba y venía como el tiempo. Lo que nunca cambiaba era el gasto. Una vez le pregunté a mi papá por qué no ahorrábamos más cuando las cosas iban bien. Dijo que no necesitas ahorrar si sabes cómo arreglártelas. Yo tenía 8 años. Mi hermana heredó todo esto. El ajetreo. El brillo. La fuerza de atracción de alguien que puede iluminar una habitación mientras, silenciosamente, te quita el amor propio. Ella era la favorita. Eso no era un secreto. Ni siquiera uno feo. Es solo una verdad. Les gustó más. La consiguieron. Ella era como ellos. Yo no. Era aburrida. Así me llamaban. A veces incluso en mi cara. Aburrido. Tenso. Demasiado serio. Mi mamá me dijo una vez, en plena cena de Acción de Gracias, que mi problema era que confundía la disciplina con la personalidad. ¿Y lo más salvaje? Les creo. Porque cuando creces en un hogar así, empiezas a pensar que la única manera de ganarse el cariño es siendo útil, limpio y razonable. Así que eso hice. Me convertí en la responsable. Llamaban cuando necesitaban ayuda con las reclamaciones del seguro o las solicitudes de admisión a la universidad. O cuando mi hermana perdió otro trabajo y alguien necesitaba cubrir la carencia. Di lo que pude. No demasiado. Solo lo suficiente para evitar que todo se desmoronara. Lo justo para no ser el malo. Incluso cuando hacían daño. Incluso cuando enmarcaban cada no como egoísmo. Aún así, cedí. Porque eran mis padres. Porque me parecía más fácil que la alternativa. Entonces todo cambió. Esto fue quizás 4 meses antes del viaje. El hijo de mi hermana, mi sobrino, tenía dificultades en la escuela. Dijeron que sufrían acoso. Que no encajaban. Que estaban ansiosos. Retraído. Lo habían evaluado y, al parecer, un terapeuta le recomendó un entorno más pequeño. Habían encontrado una escuela privada. Muy exclusivo. Muy caro. Y, en sus palabras, te cambia la vida. Obviamente, no podían permitírselo. Pero habían conseguido que lo aceptaran condicionalmente si dejaban un depósito. Solo necesitaban ayuda. Solo un poquito. Solo para asegurarlo. Me lo devolverían, claro. Se me encogió el estómago en cuanto salieron esas palabras. No es que no me importara. Sí. Eso es lo peor. Me gustaba el niño. Quería cosas buenas para él. Pero también conocía este patrón. Sabía cómo empezaba y cómo terminaba. Dije que no. Lo dije con suavidad. Como si se lo dijeras a alguien con un cuchillo. No puedo pagar la escuela privada. Tengo 3 hijos. No vamos a la escuela privada. Lo siento. No gritaron. Simplemente se quedaron callados, fríos.
Mi mamá dijo, claro, lo olvidé. Tienes reglas. Y luego no hablamos por un tiempo. Hasta que surgió el tema de la reunión. De repente, todo volvió a ser alegre. Estaban encantados de vernos. Habían descubierto la solución. La escuela, la reunión, el viaje. Todo iba bien. No pregunté cómo. Me dije a mí mismo que no era asunto mío. Nos preguntaron si estaríamos dispuestos a llevar una maleta extra en el coche. Su coche estaba demasiado lleno y nosotros teníamos la camioneta. Claro, dije, solo avísame. Eso fue unos días antes del viaje. Luego, la mañana que nos íbamos, mientras recogíamos, mi papá me dio la bolsa roja. No cabe en el nuestro, dijo. Solo este. Lo cogí sin pensarlo. Simplemente lo metí con nuestro equipaje, las mochilas de los niños y una hielera llena de jugos. Ni siquiera la abrí. No me extrañaba que de repente estuvieran tan relajados. No me detuve a preguntar por qué la gente que tenía dificultades para pagar la escuela, la comida y la gasolina, y que me hacía sentir culpable por no ayudar, de repente estaba bien. Sonrieron al salir de la entrada y saludaron con la mano como si no les importara nada. Y recuerdo haber pensado, solo por un segundo, qué raro. Parecían muy felices por una vez. No les di mucha importancia en ese momento. Solo otra bolsa. Solo otro viaje. Solo otro lío familiar en el que no quería involucrarme. Quizás debería haber hecho más preguntas. Quizás fui demasiado ingenua. No parecía enojado ni asustado, solo cansado y muy, muy seguro. Necesito que lo veas, dijo. Salí. Me llevó a la parte trasera del coche y abrió el maletero. No dijo nada. Simplemente abrí la cremallera de la bolsa roja y doblé una sudadera. Y ahí fue cuando todo se detuvo. Dentro, encajados entre la ropa, metidos en lo que parecía un neceser infantil, sellados en plástico, había paquetes. Ni uno. No está muy bien escondido. Solo ahí. Bajo capas que no habrían engañado a nadie que hiciera su trabajo durante más de 5 segundos. Me quedé mirando, sin comprender del todo. De repente, comprendí por completo. Ni medicinas, ni vitaminas. Nada con un propósito que no incluyera esposas, abogados o titulares. No hablé. No pude. Todos los músculos de mi pecho se tensaron. Sentí como si me ahogara en cámara lenta. No dijo, mira lo que hicieron. No dijo, esto es lo que pensé. Simplemente cerró la bolsa y dejó que el silencio terminara la frase. Di un paso atrás. La grava crujió bajo mis zapatos como si estuviera en otro lugar. Como si no tuviera conexión con nada real. Lo pusieron en nuestro coche, dije finalmente. Mi voz sonaba débil. Lo pusieron en nuestro coche, asintió. Con los niños, añadí. Otro asentimiento. Miré al cielo por alguna razón. Todavía estaba azul. Todavía parecía un buen día. Odiaba eso. Me pareció mal, como si el cielo no hubiera recibido el mensaje. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. No respondió de inmediato. Se quedó mirando el baúl cerrado como si aún estuviera abierto por debajo. Cuando nos dieron la bolsa, finalmente dijo, algo en sus ojos. La forma en que sonreían. Como si ya estuviera hecho. Como si estuvieran seguros de que funcionaría. Se encogió de hombros y luego negó con la cabeza. Como si intentara borrar el recuerdo. No pude dejar de pensar en ello durante todo el viaje. Entonces, justo antes de la frontera, lo entendí. Me miró. No lo sabía, pero lo sabía. Y eso era peor de alguna manera. Que alguien más lo hubiera visto. Lo que yo me había acostumbrado a no ver. Me di la vuelta y caminé lentamente de vuelta al asiento del conductor. Subí, cerré la puerta y me quedé allí sentado un minuto, dejando que el calor se filtrara por el parabrisas mientras me temblaba la mano. Luego arranqué el coche y conduje. Los niños no preguntaron esta vez. Estaban absortos en una caricatura. Se habían olvidado de Canadá, de la tía Karen,
los primos y las bolsitas de juguetes que había preparado a escondidas para la reunión. Condujimos un rato, por la autopista, por caminos secundarios, sin rumbo. Mi teléfono empezó a vibrar. Primero fue mi mamá, luego mi papá. Y luego otra vez, y otra vez. No respondí. Él tampoco. No hacía falta. Ya sabíamos lo que dirían. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Dónde está la bolsa? No respondimos. Seguimos conduciendo. La pantalla se iluminaba cada pocos minutos como una pequeña alarma. Finalmente, giramos hacia su casa. Fue casi automático, como si fuéramos sobre raíles. No hablamos de ello. Ambos sabíamos lo que tenía que pasar. Entré en su entrada y aparqué. La luz del porche seguía encendida desde la noche anterior, aunque era media tarde. Salió primero y rodeó el maletero. Lo seguí. No dijimos nada. Busqué el tapete y encontré la llave. Estaba en el mismo sitio de siempre. Mi papá lo compró por catálogo, pegado a la parte trasera de una roca falsa, y también vendía silbatos para ciervos y ranas solares. Abrió la puerta principal. Entramos. El aire olía a café viejo y limpiador de alfombras. Dejamos la bolsa de lona roja justo en el pasillo. No la abrimos. No lo ajustó. Simplemente lo dejó caer como una bomba silenciosa que no necesitaba explotar para arruinarlo todo. Giró el pomo y lo cerró con llave. Volvimos al coche, sin decir palabra. Creo que ambos sentíamos que hablar contaminaría algo. Más tarde ese día, cuando llegamos a casa y los niños dormían y la casa estaba en silencio, contesté el teléfono. Era mi madre. Su voz era brillante. Falsa. Como si fuera una llamada por muffins. Ay, cariño, estábamos muy preocupados. No sabíamos qué había pasado. Desapareciste sin más. No dije nada. ¿Está todo bien? Nada. ¿Dónde está la bolsa? Lo dejé pendiente un segundo. Luego dije, la dejamos en tu casa. Una pausa. Si era tan importante, añadí, quizá deberías haberlo hecho tú mismo. Su voz no cambió, pero lo oí. El truco. Ese destello de reconocimiento me indicó que ella sabía exactamente a qué me refería y que yo sabía exactamente lo que había hecho. No dijo nada. Yo tampoco. Y entonces dije, no vamos a hacer esto. No vuelvas a llamar. Colgué. Eso fue todo. Sin gritos, sin discurso final. Solo una línea trazada y una puerta cerrada. Y ese debería haber sido el final, pero no lo fue. Todavía no. Llegaron un miércoles. Sin previo aviso ni mensaje. Solo el timbre sonando como si me hubieran traído magdalenas en lugar de sentir culpa. Sabía que eran ellos antes de mirar. Hay una especie de presión que entra por la puerta principal. Como un mal olor o estática en el aire. Sobre todo cuando se trata de gente que cree no haber hecho nada malo. Abrí la puerta lo justo para salir y la cerré con fuerza tras de mí. Mis padres estaban ahí parados como si no hubieran intentado arruinarme la vida con una sonrisa y una bolsa de lona. Mi madre me dedicó una sonrisa forzada y practicada. De esas que se supone que parecen cálidas pero que no llegan a los ojos. Queríamos ponernos al día, dijo. Como si estuviéramos en un chat grupal y yo acabara de perderme una invitación para un brunch. Mi padre añadió que pensamos que tal vez podríamos aclarar las cosas. No dije nada. Solo me crucé de brazos y esperé. Mi mamá dudó y luego dijo, no sabíamos cuánto lo entendías. Ahí estaba. La señal. Sabían que yo sabía. Simplemente no sabían cuánto me había permitido creer. Incliné la cabeza. ¿Te refieres a la bolsa? Ninguno respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Lo pusiste en nuestra cajuela, dije, con tus nietos en el asiento trasero. Mi mamá tragó saliva. No pensamos que sería para tanto. No iba a hacer nada, dijo mi papá, intentando mantener la voz serena.
Solo algo para ayudar con la deuda. Eso es todo. Estábamos desesperados, añadió mi mamá. No nos ayudarías. Ahí estaba otra vez. La excusa de la segunda opción. La defensa universal. No ayudarías. Como si esto fuera solo una respuesta a mi falta de generosidad. Como si su traición fuera una consecuencia natural de mis límites. No grité, no lloré. No me traicionaste sin más, dije. Arriesgaste nuestras vidas. Ninguno de los dos habló. Arriesgaste a tu hija, a tu yerno, a tus nietos. Mi papá cambió de postura. Mi mamá parpadeó como si intentara llorar, pero no pudo contener las lágrimas. Terminamos, dije. No llames. No vengas. No puedes ver a los niños. Esto se acabó. Abrió la boca. Ya lo oía formarse. El clásico, estás siendo dramático. O quizás, te calmarás. En cambio, solo dijo, ya cambiarás de opinión. Siempre lo haces. Me di la vuelta, volví adentro y cerré la puerta con llave. Y por primera vez en mucho tiempo, no me pregunté si tenía razón. 3 días después, me presenté en la escuela a recoger a los niños. No estaban. Se me encogió el estómago tan rápido que no pude hablar. Miré a la maestra como si me hubiera dicho que mi casa estaba en llamas. Ah, ya los recogieron, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Tus padres dijeron que se lo pedirías. No recuerdo haber conducido. Recuerdo estar en el coche y recuerdo el sonido del motor, pero no recuerdo nada entre medias. Estaban en casa de mis padres. Claro que sí. Dentro, parecía que había estallado una fiesta de cumpleaños. Juguetes, dulces, globos, un juego completo de Lego que costó más que mi presupuesto de comestibles para la semana. Los niños estaban radiantes, con el azúcar por las nubes, agarrando cosas nuevas y riéndose como si esto fuera Disneylandia. Mis padres actuaban como si todo estuviera bien. Mi mamá estaba cortando pastel. Mi papá estaba en el suelo, construyendo algo que pitaba. Era surrealista, como entrar en un universo paralelo donde eran de esos abuelos que se preocupaban más por dar que por recibir. Pero no lo eran, y esto no era amor. Era estrategia, soborno emocional, cariño instrumentalizado. Nunca antes habían malcriado a los niños, nunca así. Pero de repente, después de cortarles el paso, apareció Papá Noel con una tarjeta de débito. Me quedé allí un segundo, intentando recordar cómo se sentía darle a alguien el beneficio de la duda. No pude. Nos vamos, dije. Los niños se quejaron. ¿Pero por qué? La abuela dijo, ya nos vamos. No lo entendían. Claro que no. ¿Cómo iban a entenderlo? Les decían que sí personas que se habían pasado la vida diciendo que no, y les gustaba. Fue fácil caerles bien. ¿Podemos quedarnos con los juguetes?, preguntó uno de ellos, agarrando un oso de peluche como si tuviera respuestas. Dudé solo un segundo. Luego dije que sí, porque quitarme los juguetes me convertiría en la mala, y no les iba a dar esa victoria a mis padres. Al salir, mi mamá me llamó, cantando suave y melodiosamente. Volverán con nosotros. Siempre lo hacen. Lo dijo como si fuera un hecho. Lo dijo como si fuera una promesa. Lo dijo como si aún creyera que podía ganar. Esa noche, no esperé ninguna señal mágica ni un colapso emocional. Simplemente me senté en la cama, miré a mi esposo y le dije, tenemos que irnos. No preguntó por qué. No hacía falta. No los quiero cerca de los niños, ni en la escuela, ni en el supermercado, ni aquí abajo fingiendo ser inofensivos. Asintió lentamente, como si ya hubiera recorrido la mitad del camino. Dije que mencionaste Carolina del Norte antes. Tu empresa tiene una oficina allí. Tus padres viven allí. No estaba listo entonces. Ahora sí. Asintió de nuevo. La transferencia sigue en pie. Bien, dije. Aceptémosla. Sin drama. Sin vacilaciones.
Solo la decisión silenciosa de quemar el puente y nunca mirar atrás. No necesitaba venganza. Necesitaba distancia. Y un nuevo comienzo en un lugar donde no pudieran alcanzarnos. Unos meses después, estábamos en Carolina del Norte. Las montañas eran preciosas. El aire olía a pino y a nuevos comienzos. Los niños estaban en escuelas nuevas. Sus padres, cariñosos, centrados y sin dramas, vivían a 20 minutos de distancia y realmente querían ayudar. No le dijimos a nadie a dónde íbamos. Bloqueamos números y desaparecimos. Y no de forma dramática, como si nos fuéramos furiosos para encontrarnos a nosotros mismos. De forma que merecemos paz. Un día, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Más tarde, escuché a un primo, con quien apenas hablaba. Oye, tu mamá dice que no sabe dónde estás. Está muy molesta. Dijo que acabas de cortar el contacto. No sé qué pasa, pero la familia importa. Borré el mensaje, no devolví la llamada, no di explicaciones. Porque para entonces, lo único que me importaba era esto. Estábamos a salvo. Éramos libres. No desaparecimos. Nos escapamos. Fue unos 6 meses después. Nuevo estado, nueva escuela, nuevas rutinas. Casi me había acostumbrado a no mirar el móvil con miedo. El silencio aún no era cómodo, pero ya no me daba miedo. Simplemente quietud. Y entonces recibí un correo de mi hermana. Asunto, emergencia. Por favor, léelo. Lo miré un rato. Pensé en borrarlo sin leerlo. Pensé en marcarlo como spam. En cambio, lo abrí. Era largo, frenético, mal escrito. En resumen, habían arrestado de nuevo a nuestros padres. Esta vez, no por estupidez, aunque eso era parte del asunto, sino por hacer lo que casi nos arrestan. Intentaron contrabandear algo por la frontera ellos mismos. Sin intermediarios, sin chivos expiatorios familiares, solo un baúl lleno de producto y 2 personas de unos 60 años que aún creían que las reglas eran sugerencias. Obviamente, los atraparon. El correo terminaba con una súplica: necesitan ayuda. Necesitan dinero para un abogado. Esto es serio. Tienes que dejar el pasado atrás y presentarte. Tu familia. Leí esa línea 3 veces. Luego le di a responder. Solo escribí, y me presenté una vez. No lo volveré a hacer. Y lo decía en serio. No supe nada más durante un tiempo. No me hacía falta. Pero al final, la noticia llegó a mis oídos, como siempre. Los primos hablan. Los árboles genealógicos han forjado, pero las raíces son profundas. Fueron acusados de posesión con intención de distribuir e intento de cruzar una frontera internacional con sustancias controladas. Unas pocas libras, suficientes para justificar la intención, pero insuficientes para los titulares. Aceptaron un acuerdo con la fiscalía. 4 años cada uno. No cambió mi vida, pero tampoco fue nada. Tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que habrían hecho si hubieran sido capaces de eso, lo cual, sinceramente, dudo. La parte de mí que antes se estremecía cuando la gente mencionaba segundas oportunidades ahora está en silencio. Tenemos una vida aquí. No es perfecta, pero es nuestra. Los niños se ríen más. Mi marido duerme mejor. Y hace muchísimo tiempo que no tengo que convertir la culpa en silencio. Y por lo demás, no me arrepiento ni un segundo del límite. Pero dime, ¿me excedí o me quedé corto? Cuéntamelo en los comentarios. Y si eres nuevo, suscríbete.